tardes, bienvenidos y bienvenidas al programa de Rostros de la Trata, el primer programa del año 2015. Felicidades a todas y a todos, esperamos que hayan disfrutado mucho estos días y que hayan tenido unas muy felices fiestas. Bienvenida Susana Hernández del colectivo contra la trata de personas, feliz año. Gracias Leti, feliz año también para ti y para todo el equipo de Rostros. Muchas gracias. Karina Armas, bienvenida otra vez, buenas tardes. Ok, es el primer programa, así que sí. Buenos días. Ándale, sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oigan, bueno, pues estamos aquí en Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. Recuerden que nos pueden hacer una llamada al teléfono 56 11 20 00 o contactarnos en Twitter o Facebook. Cari, ¿nos ayudas? Claro que sí, en Twitter nos encuentran como acústica-radio y en Facebook como Acústica Radio. También las formas de contacto de Rostros de la Trata, así nos encuentran tanto en Twitter como en Facebook o a través del correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Gracias, Cari. Y pues bueno, el año 2014 fue un año me parece muy importante, Susi, para todas las personas y asociaciones que están y estamos inmersas dentro del tema de trata de personas en nuestro país, particularmente por distintas razones, ¿no? Y en nuestra ciudad, pues ni se diga. Pero hemos tenido un tema sobre la mesa que se quita, se pone, se quita, se pone, se aprueba, no se aprueba. Uh-huh. Y está como incierto, son las reformas propuestas a la ley que está por nombrarse Ley General contra la Trata de Personas. Desde el colectivo contra la trata de personas, ¿cuál es la óptica de este fenómeno que se está dando alrededor de estas aprobaciones pendientes? Pues mira, Leti, igual un poco para contextualizar a todos nuestros radioescuchas, bueno, en junio de 2012 se aprueba la Ley General, previo a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Hago énfasis en el delitos porque lo voy a comentar un poquito más adelante. Sí. Y bueno, el contexto previo antes de la aprobación de la Ley General es la reforma al artículo 73 a la fracción 21 constitucional que faculta al Congreso a poder legislar en materia de trata. Este hecho es un hecho inédito justo porque en este marco es en donde se origina la propuesta de Ley General. Previa a la Ley General de junio de 2012 contábamos con una ley, la ley de 2007. Y bueno, nos encontramos con una ley que de pronto, pues en aras de abarcar diversas modalidades del fenómeno de la trata de personas, pues genera como 24 conductas además del tipo penal, cosa que resulta sumamente complicada a la hora de operar y aplicar la ley. Y bueno, esto por nombrar algunos de los vacíos que eran evidentes de la Ley General, lo que origina iniciar como un proceso de reforma, impulsar un proceso de reforma, encabezado inicialmente por la Cámara de Senadores y después de un proceso de revisión profunda en donde organizaciones de la sociedad civil, académicos formaron parte de esta revisión. La iniciativa pasa a la Cámara de Diputados nuevamente y el 27 de noviembre, antes del cierre de año, 27 de noviembre de 2014, la Cámara aprueba el dictamen pero con unas reformas. Entonces, pues estamos nuevamente en un momento de incertidumbre porque parece ser que este nuevo dictamen, estas reformas que incluyen las Comisiones Unidas, Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos de Cámara de Diputados, pues nuevamente vuelven a considerar algunas de las peticiones que habían entrado inicialmente en las observaciones de la propuesta del Senado. Entre ellas, y ahora retomo la parte de los delitos. De los delitos en plural. Exactamente, de los delitos en plural. Como alguno de ustedes sabrá, pues contamos con una definición del marco internacional, que es el Protocolo de Palermo, el Protocolo para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, que se desprende de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Y el Protocolo de Palermo, en su artículo 3º, tiene una definición que, aunque resulte compleja, es suficientemente clara sobre qué es la trata de personas. Y entonces, esta definición está dividida en 3 momentos, en actividades, medios y fines.
Y bueno, a pesar de que la ley que teníamos en 2007 estaba mucho más apegada a esa definición del artículo 3 del Protocolo de Palermo, uno de los vacíos que tiene tanto la ley general y que parece ser que nuevamente se modifique en el dictamen de la Cámara de Diputados es que la definición de trata de personas únicamente incluye las actividades y las finalidades. No los medios. No los medios comisivos, exactamente. Y bueno, esto también pues genera un vacío impresionante, aunque parezca que no, porque mete los medios comisivos como agravantes, y en algunos de los casos, por ejemplo, como el sometimiento. Sin embargo, no es para que se pueda configurar el delito de trata de personas no es necesario, por ejemplo, ni comprobar ni el rapto, ni el fraude, ni el engaño, ni el sometimiento. Si no hay forma de comprobar ninguno de estos medios, cualquier persona podría ser víctima de trata, porque se deja de fuera justo esta parte como del consentimiento y de la amenaza, ¿no? Susi, perdón que te detenga ahí porque, Karina es abogada, yo soy abogada y me parece nos queda perfectamente claro el asunto de que sí, el agravante, que el atenuante y todo. Pero, y a mí personalmente me da mucho gusto escucharte hablar en estos términos porque yo sé que tú no eres abogada, sí. Pero abogada no por título, pero por entendimiento me parece que sí. Me gustaría, Susi, que nos ayudaras para aquellas personas que nos escuchan, que no tienen esta expertise jurídica, que nos dijeras, bueno, lo que pasa es que vamos a desmenuzar un poquito claro, más. Perfecto. Sí. Y bueno, justo si desmenuzamos la definición del Protocolo de Palermo, creo que puede ayudar un poquito más a clarificar cualquiera de las dudas que puedan surgir, ¿no? Entonces, bueno, por trata de personas se entenderá la captación, el traslado, la acogida o el enganche o la recepción de una persona. Estas 4 actividades son las que nosotros mencionamos como actividades, es decir, como la movilidad de una persona o de varias personas de un lugar a otro, mediante el engaño, el rapto, el fraude, el sometimiento. Estos son nuestros medios, exactamente. Y con la finalidad de explotarla. Puede ser la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, explotación a través de trabajos forzados, exactamente, mendicidad forzada. Desde el colectivo, servidumbre. Desde el colectivo nos ha servido mucho ponerle siempre el apellido de forzado a cualquiera de las finalidades de explotación, porque en automático entra la categoría del medio, es decir, a lo forzoso, el sometimiento, para que entonces podamos entender dentro de un marco mucho más amplio que es la trata de personas. Okay. Entonces, eso es la definición a nivel internacional. Repito, a lo mejor se me fue un verbo por ahí o le agregué uno, puede ser. Estoy regresando de vacaciones, todavía me adapto. Pero todo el mundo lo entendemos muy bien. Pero todo el mundo puede revisar esta definición en la página de internet, de la página de la Oficina de Naciones Unidas. De la ONU, Exacto. Hasta de mujeres, pues. Exactamente, el Protocolo de Palermo es un documento público y de fácil acceso a cualquier persona. Y bueno, hacemos mucho hincapié en la definición del Protocolo de Palermo porque lo que ocurre es que nuestros legisladores mexicanos lo que hacen es retirar, como yo les comentaba, los medios comisivos, y entonces el tipo penal de trata de personas dentro de nuestra legislación general, que está en proceso de reforma, se entenderá por trata de personas el traslado, la acogida, la recepción, el enganche de una o varias personas con la finalidad de explotarlas. Nada más, ¿no? ¿Qué ocurre dentro de esta? Limitando la trata de personas a la explotación. Exactamente, Leti. Y eso se vuelve sumamente complejo porque pareciera ser que es una ley que más que perseguir la trata está buscando perseguir la explotación. Exacto. Y hace una... Y dejas fuera muchas otras modalidades de la trata que hay que tener muy presentes, se dan en México y en el mundo. O sea, en realidad no se está haciendo una ley de la trata de personas. No, se está haciendo una ley para combatir la explotación, y eso en el mejor de los supuestos, el combatir. ¿Y cómo está ahorita ese artículo? Pues parece ser que no hay reforma al artículo 10 de la definición. Dentro de lo que nosotros estuvimos siguiendo de las discusiones en la Cámara de Diputados es que no se retoma la parte de los medios comisivos, queda tal cual, siendo que sí había sido algo que venía dentro de la minuta de Cámara de Senadores. Entonces, hasta ahora pues nuestro panorama parece ser prácticamente el mismo,
porque al hacer nuevamente adecuaciones a la propuesta de iniciativa de reforma que propone el Senado, pues nos encontramos en un escenario muy similar al que originó incluso la propuesta de reforma. Ahora habrá que ver, pues que este dictamen tiene que regresar nuevamente al Senado y ahí se tendrán que hacer observaciones. Y bueno, pues parece ser que va a ser un año pues de trabajos intensos. Oye, pero entonces es como si volvieran otra vez a trabajar sobre lo mismo. Ah, claro. Exactamente. ¿A qué no se trata de eso? Exactamente, un poco así, Cari. Ajá. Es como volver a trabajar sobre lo mismo. Claro, discutir lo mismo, pero entonces, ¿cuál ¿Cuál es el avance? Exactamente. Pues para mí, siendo que empiece el año y quiero ser muy positiva, Dentro de sus propósitos de año nuevo para el colectivo y la sociedad de Susi son... es que se está poniendo nuevamente en debate pues una discusión antigua sobre qué es la trata de personas, que pareciera que ya llevamos un avance, pero pues justo que hayan detenido nuevamente todas las observaciones al dictamen me lleva a pensar que todavía sigue fresco el debate en torno a la definición de trata de personas, que aunque el protocolo de Palermo clarifica y define de manera correcta, al menos en México han intentado tropicalizar la definición a las circunstancias mexicanas. A mí me parece que pues sí hay una gran confusión aún, pero existimos ciertas organizaciones que estamos velando por darle un poquito más de claridad. Es que yo creo que ese es precisamente el punto, ¿no, Susi? Que en términos generales el panorama no es nada bonito. En términos generales tenemos pocas personas, pocas asociaciones que entienden, que saben lo que es la trata de personas. Y en términos generales también, ya dentro del funcionariado público me parece que son un número todavía menor las personas que tienen esta claridad de algo tan esencial, distinguir la trata de explotación. Punto. Oye, Cari, pero... antes de irnos al corte, ¿quieres dejar alguna pregunta? Sí. ¿No se entiende o no se quiere entender? Esa es muy buena. ¿Ok? Nos la vamos a llevar a reflexionar. Sí, para la reflexión, deja la pregunta, Cari. Estamos aquí en Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. Si quieren hacer alguna llamada, ya sé que es Día de Reyes, pero pueden llamar, No es para el 56. No, para pedir regalos, no, para compartir, yo creo sí. O una rosca, por ejemplo, al 5611-2000. En unos momentos regreso. Muy bien, estamos aquí de regreso en Rostros de la Trata. Recuerden que estamos en Acústica Radio, darle voz a tus sentidos. Nos pueden mandar un correo también a rostrosdelatrata@gmail.com para hacer alguna pregunta, sugerencia, comentario, lo que ustedes gusten, ahí estamos para servirles. Susi, antes de ir al corte, preguntaba a Cari, bueno, no entienden o no quieren entender de qué se trata. Me sumo a la pregunta. Me sumo a la pregunta también. ¿Alguien que pueda contestar? No, bueno, a mí me da la impresión de que a través de la lucha contra la trata de personas, también hay una intencionalidad de erradicar la explotación. Lamentablemente toda la visibilidad que el tema de trata se ha llevado ha estado más enfocado hacia la explotación de la prostitución ajena, lo que, pecando a lo mejor un poquito de perversos, nos da a entender que a través de este tipo de leyes lo que realmente se intenta hacer es pues una especie de limpieza social contra las personas que ejercen el trabajo sexual, denominado autodenominado por ellas trabajo sexual, vaya, ¿no? Respetando la línea de análisis que cada quien quiera seguir en ese tema. Entonces se convierte en un tema peligroso y en un tema que merece un espacio también propio de análisis desde diferentes campos, porque de pronto entonces sí hay una intencionalidad de sancionar otras cosas, no la trata, ¿no? Porque al menos a mi ver, si la lucha sobre la trata estuviera sobre la mesa, entonces no habría ningún tipo de debate en acotarlo únicamente a la definición del protocolo de Palermo, que insisto, dentro de la complejidad de su definición es bastante clara, ¿no? Claro. Sin embargo, que esta ley dedique aproximadamente 14 la artículos. Mitad de los primeros, del primer título, perdón. Exacto, la mitad del libro primero, a describir qué es la explotación en sus diferentes formas, pues sí deja mucho que pensar, ¿no? Entonces, también
Hay un tema que pues no podemos dejar de mencionar y ha sido todo lo ocurrido también, al menos en los últimos 3 años, particularmente en el Distrito Federal, que también, justo también a través de la lucha contra la trata de personas, pues se ha empezado a llevar a cabo diversos operativos, los llamados giros negros, Claro. en donde pues se están llevando prácticamente al personal de limpieza, meseros, Que esa es otra. bailarinas. Como que también es como disfrazar la trata, ¿no? De algo que no siempre es o no necesariamente está ahí, pues, la trata de personas, ¿no? Es que hay una, creo, Susi, Cari, hay una línea muy fina, muy delgada entre las personas que son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y las mujeres, hombres que se dedican al trabajo sexual de manera voluntaria, al margen, como tú dices, de todo el análisis que se quiera hacer acerca de si la voluntad, pero que si las condiciones previas, pero etcétera, ¿no? Al margen de eso. Esta línea muy delgada creo que debiera de ensancharse con mecanismos que sí lo permitan. Esto es, con una ley que sí castigue la trata de personas y que no persiga el trabajo sexual. Con una ley que sí castigue a los tratantes y a las tratantes, pero que no persiga a las personas que se dedican al trabajo sexual. Yo creo que, y lo he escuchado decir de muchas voces, bueno, pero es que es muy difícil, pero es que ¿cómo le vas a hacer? Sí, efectivamente va a ser muy difícil, pero tampoco te puedes ir por lo más fácil y entonces metes en una misma bolsa todo con el riesgo de violentar derechos humanos a diestra y siniestra de cuánta persona se te para enfrente, ¿no? Más bien, y ahí también lo difícil es, o lo que nos quieren hacer creer, yo creo, a todos, es que hay una ley contra la trata cuando no la hay, más bien. O cuando lo hay, corriendo el riesgo de que todas y todos, insisto, podríamos ser víctimas de trata bajo los componentes de la definición actual. Es decir, y voy a poner un ejemplo que al menos desde el colectivo ha resultado ilustrativo para entender un poquito. Este también punto que decía Leti sobre meter en el mismo costal trabajo sexual, prostitución, explotación sexual, explotación de la prostitución ajena. Si tú en una circunstancia, digamos, pues de voluntad, de libre consentimiento, te dedicas al ejercicio del trabajo sexual y entonces, fruto de tus ganancias, vas con el señor de la tienda y compras leche para darle de comer a tus hijos y a tus hijas, en ese momento estás hablando de un caso claro de trata de personas. ¿Por qué? Porque el señor que te vende la leche se está beneficiando, de acuerdo a la ley actual, por supuesto. Sí. Porque el señor, por más trivial que se escuche, o sea, claro, nuevamente, estoy trivializando todo. Porque el señor que te está vendiendo la leche se está beneficiando. Con tu trabajo. De tu trabajo. Porque el trabajo que tú realizas está enmarcado en una situación de explotación, tal como está señalado en la ley, digo, ¿no? Tus hijos podrían ir a la cárcel como tratantes porque también se están beneficiando de tu trabajo. Así de trivial. Si eso lo ponemos en diferentes niveles, cualquier persona entonces que esté en el campo del trabajo sexual o del comercio sexual podría entonces estar catalogada como víctima de trata a la luz de esta ley, justo porque siempre hay un tercero a partir de tus ganancias que se va a llevar un beneficio, igual que nosotras cuando desempeñamos un trabajo de psicólogas, de abogadas. ¿Me explico? Entonces, en ese momento lo que a nosotros nos brinca mucho es que de fondo vivimos bajo una sociedad todavía moral, muy moralista, que la forma en la que está intentando erradicar la prostitución es a través de la trata de personas. Entonces, un poco como para... Sí, y lo riesgoso ahí, no, dentro de todo, porque es riesgoso que se violenten los derechos humanos de unas personas, de cualquier persona, pero creo que también lo riesgoso es que... insisto, estamos invisibilizando, pasando por alto, ignorando alegre y descaradamente otros delitos que se debieran de tipificar porque son otras modalidades de la trata
Claro, nos quieren desviar. Y eso sigue generando un círculo de delitos y de pobreza y de delitos y de pobreza del que no parece no haber fin para las personas que están ahí inmersas. Y estoy hablando de adopciones ilegales, estoy hablando de servidumbre, estoy hablando de matrimonio forzado, o sea, todo esto son delitos, todo eso es trata. Claro. ¿Y dónde están? Y está, insisto, alegremente ignorada. Claro. No sé tú qué opinas, Susi. Claro, por supuesto. A lo mejor porque socialmente, pues, como dices, ¿no? A lo mejor todavía somos una sociedad muy conservadora, muy moralista. Entonces, pues, a lo mejor la Sí, servidumbre, no, pues, ok. no la ves, ¿no? No, pero A lo mejor- Cari, si eres muy conservadora, muy moralista, ajá, y por eso No, te da lo no, mismo obviamente la no se señora que justifica. tiene ahí. No, por supuesto. Digo, no me voy tan lejos. Hace 15 días me acabo de enterar del caso de una señora que trabaja de lunes a domingo, prácticamente como 12, 14 horas al día. Y la señora está feliz porque sus patrones tan lindos le dieron de descanso el 31 de diciembre y el 1 para poder seguir con su familia. Está feliz la señora. Y platicando con ella, diciendo, oiga señora, mira, lo que pasa es que fíjese que esto está mal. No Oye, tiene mija, derecho no, de- espérame. Es que yo no me voy a quedar sin trabajo. Claro, ese es el miedo. No, es el miedo, Cari, pero además es el no tener claro como sociedad a qué tienes derecho. Entonces, si no tienes claro a qué tienes derecho, no puedes ejercerlo y por supuesto que tampoco demandarlo. En ese sentido, por ejemplo, hablando de la servidumbre o hablando del trabajo sexual, nunca se ha planteado, porque en otros países lo hay, la Sí, ley, en México una no. ley que regule ese tipo de actividad laboral. No, México todavía pues está en pañales en ese tema. El año pasado tuvimos así grandes avances. A nivel internacional, ONU Mujeres hace un pronunciamiento sobre la diferencia entre el trabajo sexual y la trata. Es un documento también de orden público, lo pueden consultar en internet y sirve para los que se están adentrando en el tema un poco también como para hacer esta distinción. Y bueno, en México también tuvimos algunos pequeños avances. Me parece que hay una... No lo conozco como a profundidad, pero me parece que también de parte de la Suprema Corte de Justicia hubo alguna especie de... No se le dice pronunciamiento, como de jurisprudencia. Sí. A partir, a lo mejor tú, Leti, tienes un poquito más de conocimiento al respecto, pero bueno, todavía estamos muy verdes en ese tema, ¿no? Y sí, insisto, como ustedes nos lo acaban de mencionar, habiendo tantas finalidades de la trata que están sumamente invisibilizadas y que están a la vuelta de la esquina, a los ojos de todas y todos, continuar siempre únicamente persiguiendo la explotación sexual, la explotación de la prostitución ajena, pues continúa siendo un riesgo para todas las personas que están en otra modalidad de la trata. Y además también un poco empezar a trivializar el tema, así de cualquier mujer u hombre en el campo del comercio sexual está en una situación de trata, también empieza a invisibilizar los casos que sí hay de explotación sexual, Claro. o sea, de trata con fines de explotación sexual, al interior del campo del comercio sexual, ¿no? Y bueno, finalmente sí, a quien se están llevando como tratantes son al personal de limpieza, meseros, cajeros, ¿no? pues nuevamente estamos dejando en una situación de comodidad absoluta a los verdaderos tratantes, ¿no? Susi, de Panamá, quien en Twitter aparece como @antivicista, nos pregunta si se define lo que es explotación. Dentro de la ley general sí, y de hecho hay... ¿Y dentro del protocolo? Dentro del protocolo de Palermo, me parece, se entenderá por no, en la propia definición del artículo 3º menciona qué se entiende por explotación y menciona las finalidades de la explotación, en donde señala la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, extracción de órganos, mendicidad forzada y trabajos forzados, me parece. Pero ¿Y dentro tal de cual, nuestra ley? dentro de nuestra ley sí está la definición de explotación dividida en casi 14 artículos, Ajá. dentro del libro primero. Ok. Cari. Estabas comentando, o sea, porque ahorita se supone que otra vez están en proceso de reforma. De revisión. Lo que yo, de revisión. Lo que yo no entiendo es, ¿revisando qué?
ahorita regresando del corte vamos a pedirle a Susi que nos ayude a contestar esa pregunta. Estamos aquí en Rostros de la Trata, en Acústica Radio. Recuerden que nos pueden mandar un mensaje vía Twitter o Facebook, @Rostros de la Trata. También estamos en el teléfono 5611-2000. En un momento regresamos. Eso en Rostros de la Trata. Recuerden, nos pueden hacer alguna llamada al teléfono 5611-2000. Y les recuerdo que, bueno, el día de hoy estamos aquí platicando con Susi Hernández del Colectivo contra la Trata de Personas, platicando algunos detalles sobre las reformas propuestas a la ley para combatir la trata de personas en nuestro país y algunos otros aspectos alrededor de este tema. Susi, teníamos pendiente una pregunta que le voy a pedir a Cari que nos ayude a plantearla nuevamente. No, yo decía que con todo esto que hemos estado platicando, ¿qué sentido tiene que ahorita la ley esté en revisión? ¿No? O sea, es decir, si las reformas que se proponen tienen o no algún sustento o son positivas, o si simplemente si sirven de algo o por qué, o si es, no sé, para justificar que se está trabajando en la materia o para qué, si no tiene nada positivo que hacer ahí, pues. Yo creo que son puntos en encuentro, digamos, ¿no? En desencuentro, más bien. Hay diferentes posturas en nuestro país alrededor de la trata de personas, particularmente en el tema de la prostitución. Y creo que eso es lo que ha llevado a complejizar el tema de trata, que en sí podría ser mucho más sencillo de lo que lo han llevado nuestros legisladores mexicanos. Entonces, a mí me parece que de fondo esta discusión y llevar de una cámara a otra la iniciativa de reforma tiene que ver más bien con un contexto político que con una... Que realmente contribuye, sí, ¿no? Exacto, que justo lo que está haciendo es mermando en el acceso a la justicia de las verdaderas víctimas y pues un poco también alguna especie de luz para toda la gente que ha sido llevada en calidad de tratante y que están ahorita en proceso de ser sentenciados a través de la entrada en vigor de la ley, ¿no? Entonces, eso es lo que desde el colectivo verdaderamente preocupa, todas esas lagunas que se están generando en una discusión que ya se está convirtiendo en más bien de carácter político y que pues de pronto pareciera que, como tú dices, Cari, parece un juego de niños en donde yo de pronto de hacer un documento sustentado en diferentes instrumentos internacionales, con una visión académica, con el aval de la sociedad civil, se pasa nuevamente a otra cámara y en esta cámara, borrón y cuenta nueva, nos regresamos al inicio, ¿no? Claro, entonces, es como si nunca se hubiese trabajado. Prácticamente. Exacto, ¿no? Y pues yo creo que ahora, iniciando el año, sí toca que toda la gente que esté interesada en el tema, las organizaciones civiles que llevan trabajándolo desde hace mucho, que sí tienen esta claridad respecto a qué es la trata de personas, empecemos a hacer acciones en conjunto, un poco para que nuestra voz también sea escuchada en espacios como estos que me parecen también maravillosos y pueda ser tomada en cuenta a la hora de empezar así a tomar, o sea, a observar aquellas cosas que están mermando, repito, en el acceso a la justicia. Y también otra cuestión es ¿por qué o qué es lo que nos molesta de que haya trabajo sexual? ¿No? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos molesta? ¿Por qué nos molesta? ¿Por qué? Yo quiero hacer un comentario que a lo mejor va a parecer como que no tiene nada que ver con el tema, pero no puedo dejar de mencionarlo. El día de ayer, platicando con algunas amigas sobre distintas cuestiones económicas, salió por ahí alguna cuestión que de repente las mujeres no nos valoramos lo suficiente como para decir, ¿sabes qué? Mi trabajo cuesta 5,000 pesos, no menos. Nada de que, mira, mañana te lo pago, o en un mes, o en 2 pagos, o 300, no, cuesta esto, punto. Comentaba yo que somos unas hijas sanas del patriarcado, porque estamos acostumbradas a cobrar casi lo que nos quieran pagar, cuando nos quieran pagar, como nos quieran pagar, por supuesto, y ahí viene ya la conexión con el tema, porque las mujeres decentes no sabemos cobrar.
Y perdón por la expresión, pero así es la voz del patriarcado. Pues sí. Las putas son las que sí cobran, ¿eh? Y ellas sí saben cobrar. Sí, es cierto. Eso Entonces, ¿yo cómo voy a cobrar? Oye, no, a ver, espérame. Entonces, se va haciendo como esta distinción y este distanciamiento y esta estigmatización y esta enredadera que nos trae que en desde la ahí cabeza. que desde ahí ya te dice la prostitución es mala o Claro, es negativa la estigmatiza. o es, Ajá. Exactamente, cuando pues Es- tú lo haces exacto, obviamente entonces, con la voluntad, pues Creo, no sé tú qué opinas, Susi, perdón, pero yo no dejo, de veras que de ayer no dejo de traer todo esto aquí en la cabeza. Creo que hay mucho del sistema patriarcal inmerso en esta cuestión, en aceptar que todas las personas tenemos derechos humanos y cada quien los ejerce como quiere y puede. Y en aceptar también que bueno, una mujer es libre de plantarse en el mundo de la forma en la que ella lo quiera hacer. Nos guste o no nos guste. Esa es la base de todo, y a mí lo que me ha resultado más complejo en este mismo análisis que tú haces, Leti, es que si bien el movimiento abolicionista es precursor para denunciar la trata de personas a nivel internacional, Sí. De pronto pareciera que el mismo movimiento se está también convirtiendo o apropiando de los discursos patriarcales, porque están frenando la autonomía de las mujeres bajo el discurso de que el cuerpo de las mujeres no se puede comercializar. Exacto. Y me parece un tanto grave, y nuevamente cae en esta misma categorización dicotómica de hombres, mujeres, sin tomar en cuenta toda la diversidad de los géneros que ya hay. Sí. Y nuevamente está poniendo a la mujer en un papel de sumisión frente a la transacción económica de vender tu cuerpo y recibir un beneficio económico al respecto. Si lo planteamos a la inversa, no hay estigmatización social. Es decir, aquellos hombres que se dedican al baile erótico, a la prostitución de sus cuerpos, no son tan victimizados como las mujeres en este campo. no se escucha hablar No se sobre escucha el género hablar, masculino claro, no. en este actividad. Y yo entiendo que dentro del mismo discurso, la idea es que todavía estamos viviendo los rezagos de una brecha de desigualdad entre hombres y Exacto. mujeres. Eso me queda muy claro también. Pero de pronto creo que no hemos encontrado las formas para poder buscar esa igualdad si seguimos frenando la autonomía de la decisión de las mujeres. Claro, Eso. y acciones como estas frenan todavía más esa lucha, ¿no? Claro. Para la igualdad de género. Sí, perdón, Susi. No, yo nada más cierro con esta frase que yo pues, porque también yo pues sé que al menos para mí es un tema todavía nuevo, que resuena en mi cabeza, que estoy construyendo. Entonces hablo también como desde mi propio mirar las cosas, vaya, ¿no? Sí. Y de pronto a mí me ha cuestionado mucho, así como tú has tenido tus pláticas también, que de pronto salen, yo también he tenido las mías, y a mí hay algo que me resuena mucho. Y es el hecho entonces, en este mismo diálogo, bueno, en este mismo análisis sobre el patriarcado y de qué forma está inmerso el patriarcado, yo me he preguntado muchas veces si de pronto cuando hay un intercambio monetario al momento de tener relaciones sexuales, ¿quién está usando a quién? Esa ya ha sido mi pregunta de fondo, porque durante muchos años yo también fui una fiel creyente de que si había un intercambio, quien estaba cosificando el cuerpo de las mujeres eran los varones que compraban los servicios. Ahora me lo replanteo y realmente pienso si son ellos quienes están cosificando el cuerpo de las mujeres, o puede ser un poco a la inversa, o puede ser un poco a la par, vaya, ¿no? Ajá. Entonces creo que sí es un tema que también tiene que ser analizado desde distintas ópticas, pero ya hacia la construcción de definiciones claras que abonen al acceso a derechos, vaya, Mira, ¿no? yo en alguna ocasión, no hace mucho tiempo, escuché decir de una trabajadora sexual, me decía, bueno, ¿y si yo me cosifico? ¿Qué? Me dice, yo ya leí tal, y me cita una biblioteca amplia y bien surtida de autores y autoras, pero sobre todo autoras, que hablan sobre el feminismo, que hablan sobre explotación sexual, distintos temas, ¿no? Entonces me dice, yo ya leí todo eso porque me gusta, dice, además me interesa el tema. Dice, y perdón, pero yo no necesito que nadie me venga a rescatar. Entonces, creo que hacia esos puntos es donde hay que también voltear la mirada. Así como
desde luego, hay mujeres que entran al trabajo sexual porque las condiciones económicas previas a su decisión eran nefastas, no malas. Igual hay mujeres que entran al trabajo sexual porque les interesa saber de qué se trata y tienen cubiertas todas sus necesidades. Hay otras, vamos, hay una variedad infinita, así como hay variedad infinita de personas, me parece. Cari, ¿desde hace rato quieres hacer algún comentario? No, que eso, independientemente de ponernos a pensar si ella es la que cosifica o si el hombre es el que cosifica, aquí lo importante y la cuestión es que uno lo hace o sea, con el consentimiento, pues sabes a lo que vas, no, nadie te está obligando, nadie te está extorsionando, ¿no? O cuestiones así. Entonces, el querer como disfrazar, ¿no?, a la prostitución como una cuestión de trata, a mí me parece más una cuestión porque pues está a la luz, todos estos operativos que se han hecho pues de alguna manera justifican haya o no haya trata en esos lugares. Entonces yo creo que como gobierno, supongo, es más fácil comprobar o querer disfrazar exactamente ese tipo de acciones, y por tanto es que se enfocan específicamente en esta cuestión. Y por eso insisto tanto en el tema de los medios comisivos en la definición del tipo penal de trata de la ley general, porque desaparece entonces el consentimiento. Es decir, yo ya no tengo que demostrarle al aplicador de justicia, al juzgador, que estoy ahí por mi voluntad, porque al juzgador no le interesa que yo esté ahí por mi voluntad. ¿Por qué? Porque se toma como un hecho que no vas a estar ahí por tu voluntad nunca. Entonces no hay que comprobar ni la situación forzada, ni el sometimiento, ni el consentimiento, porque se toma como si el consentimiento estuviera viciado, como si todas y todos fuéramos niños o niñas, ¿no? Y es gravísimo porque todo esto lo que hace es justificar la violación a tus derechos, ¿no? Claro. No me importa sí, o sea, no lo hiciste con o sin consentimiento, lo que quieras. Yo ya te agarré porque tú estás trabajando en esto y para mí esto es trata. Y ya, no tienes más, no puedes decir nada. Otra vez lo mismo, metes en la misma bolsa a todas las personas. Porque para mí eres víctima en el momento en el que te dedicas a una actividad que a mi ver que no yo es digna. a una actividad que yo ya tipifiqué como delito. Exactamente. ¿Y dónde quedan aquí tus derechos? Sin matices de nada, de ningún tipo. Ya no te permiten ni Susi, expresar. ¿qué es lo que desde el colectivo esperarían que los siguientes pasos que esperarían que se dieran para tener una mayor claridad en el panorama, tanto para la atención de las personas que sí efectivamente son víctimas de trata de personas en todas sus modalidades, como para, desde luego, respetar los derechos de las personas, en este caso, y hablo en específico de aquellas personas que se dedican al trabajo sexual? ¿Qué es lo que ustedes esperarían desde el colectivo? Pues para nosotras 2015 va a ser un año de apuesta hacia la capacitación y hacia la prevención. Actividades que hemos estado llevando a cabo los últimos años, pero en este año en particular y justo por el contexto también le queremos dar un espacio fundamental, porque también creemos que dentro de los pequeños quehaceres, las pequeñas acciones o los granitos que vamos poniendo, tanto en las instituciones públicas como con organizaciones civiles, podemos ir creciendo, hacer crecer pues esta claridad que para nosotros pues nos ha ayudado mucho, ¿no?, a entender el fenómeno, más allá del delito, el fenómeno. Entonces, llevar este conocimiento a otras instituciones, pues yo creo que nos puede dar la fuerza para que eventualmente seamos más los que estamos pidiendo un México en donde se respeten los derechos de todas y todos, justo porque entonces estamos dejando que cada quien haga con su vida lo que le plazca sin violentar los derechos de otras personas, ¿no? Entonces, pues es un año en el que también aprovechamos este espacio para invitar y a quienes se quieran sumar a esta causa que nosotros estamos llevando a cabo, lo hagan de manera libre y voluntaria. Claro, sí, importante. Nosotros pues contamos con un equipo de voluntarios, llevamos acciones a toda la República, también aquí a nivel DF, y por supuesto también estar pendientes de los debates que se van a llevar a cabo, pues en el marco también ahora de
de la iniciativa de reforma, los comentarios que hace la Cámara de Diputados, dar continuidad a esta discusión y pues seguir también al pie la discusión un poco para que podamos empezar a ocupar también esos espacios públicos y justo podamos también pues posicionar nuestras demandas que hasta el momento han sido muy poco escuchadas justo porque los puestos de poder están siendo cooptados por personas que tienen una visión distinta del tema, ¿no? Entonces creo que también toca que nos pongamos las pilas en ese aspecto y pues también a darle seguimiento. Presionar de alguna manera a los legisladores. Presionar también con bases y yo creo que la mejor forma de hacer presión pues es hacer frente común, ¿no? Hacer frente común con educación, con prevención, con diseminar la semilla de la inquietud, de la información entre todas y todos, ¿no, Susi? Si quieren contactarse con ustedes, ¿a qué teléfono, dirección, de qué manera lo pueden hacer? Nuestro correo nos pueden contactar en vinculación@colectivotdp.org. Repito, vinculación@colectivotdp.org. También tenemos Facebook, al Colectivo contra la Trata de Personas, así nos encuentran. Uh-huh. Y también nos pueden contactar en nuestra oficina. El teléfono es ahorita se me fue el teléfono, me acabo de dar cuenta, pero creo que eso nos pasa a todas y a todos. Siempre que queramos dar el teléfono, sobre todo el que no es el celular, sí, como una nunca sí, claro, 56 11 24 50. Disculpen la nota mental. No, está bien. Te entendemos perfectamente. Susi, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy y ¿algún deseo Híjole, pues yo creo que todas y todos tenemos sed de justicia, dada el contexto pues sí, ¿qué más podría pedir yo que no fuera eso, no? Ya sé. Justicia, tolerancia y respeto. Respeto, yo creo que sobre todo, creo que estamos libres de elegir lo que queremos ser, cómo queremos ser. ¿Dónde queremos estar? ¿Cómo queremos estar? Claro, yo creo que siempre que tú no transgredas los derechos de otros, puedes hacer lo que quieras. Yo creo que eso es lo que muchos debemos de entender, ¿no? Y de tener nos gusta o no en todas las situaciones, tanto en el ámbito personal, familiar, sí, claro, laboral, social, comunitario. Es así de sencillo, ¿no? Así es. No por algo la máxima, el respeto al derecho ajeno es la paz, lo hizo Benito Juárez y creo que lo deberíamos de recordar cada que se pueda. Exactamente. Bueno, pues Karina Armas, muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos a este 2015 que ojalá sea mucho mejor que el 2014, por favor. Sí, por favor, todos lo pedimos así. Ya hace 2015, ándale, pórtate bien. Ándale. Susi, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cari, Leti. Sí, un gusto estar con ustedes otra vez. Al contrario, muchas gracias, Susi. Y pues bueno, gracias a ustedes que nos escuchan. Les recordamos que nos pueden mandar un correo electrónico, rostrosdelatrata@gmail.com. Ahorita vamos a postear toda la información que nos dio Susi para contactar al colectivo contra la trata de personas México. Y recuerden también que nos escuchamos sin falta aquí el próximo martes en punto de las 12 horas. Hasta pronto.